Las puertas del Averno se abrieron tras la caída del sol de un domingo 26 de agosto de 1990, al crepúsculo. La hora idónea para sacar la silla a la fresca o dar buena cuenta de una cerveza gélida en Puerto Urraco, pedanía de Benquerencia, después de una tórrida jornada de verano. Cuando las manecillas del reloj ya habían pasado las 10 de la noche en tierras de Badajoz, dos figuras armadas y ataviadas con ropa de caza cortaron el horizonte a través de la calle Carrera, la más grande de un pueblo de menos de 2 centenares de vecinos, el mismo número de personas que llenaban sin dificultad antes de la pandemia una aula magna de universidad. Para saciar sus ansias de venganza, Antonio y Emilio Izquierdo, de 53 y 58 años, desataron un torrente de fuego sobre los hombres, mujeres y niños de la población. Su mantra, acabar con el que era el clan enemigo desde hacía 4 décadas debido a un problema de lindes y terruños. Como ellos, sus cartuchos de postas, formados por una decena de perdigones de plomo cada uno, no tuvieron piedad y cegaron la vida de varios miembros de la familia Cabanillas, entre ellos, 2 adolescentes de apenas 13 y 14 años que acababan de decir adiós a uno de sus amigos antes de salir a la calle principal. Aunque, al final, en su camino al infierno no hicieron distinción y dejaron 9 muertos y una quincena de heridos. Desde entonces, el de Puerto Urraco ha sido calificado por muchos como el último crimen de la España negra. Una afirmación que Cristian Borja Campos, periodista especializado en sucesos y coordinador de prensa de la asociación SOS Desaparecidos, no comparte. Es probable que se califique así por la tipología y el contexto del delito, esa España envuelta en planes de futuro que de repente volvía a mostrarse resentida y ancestral. Aún así, considero que el de Puerto Urraco no fue el último crimen de la España negra. Ya en la década de los 90 hubo otros que conmocionaron a la sociedad, como el llamado exorcismo de Almansa, que ocurrió al mes siguiente, el triple crimen de Alcácer o los asesinatos de Anabel Segura y Rocío Guanninkov, explica ABC. Perfilaron un plan de exterminio del mayor número de personas en base a un empobrecimiento afectivo y social que determinó el desprecio por la vida humana. En lo que sí está de acuerdo es en que esta barbarie estremeció a la sociedad. Los crímenes de Emilio y Antonio Izquierdo volvieron a poner en evidencia ese carácter vengativo que tanto sufrimiento ha causado a lo largo de nuestra historia. Un cainismo que, como señala el escritor Enrique Llamas, autor de la novela Los Caín, se combate con la empatía y desde la educación. Justamente de lo que carecían los responsables de esta tragedia. De la misma opinión es Juan Herrada, versado periodista del mítico periódico El Caso, aquel que llevó la crónica de sucesos a toda España durante casi medio siglo, exdirector de diferentes medios de comunicación y autor de varias obras sobre criminología y crónica negra. No solo eso, sino que es partidario, como lo fue el juez, de que Emilio y Antonio cocieron su venganza a sangre fría y, por tanto, no estaban locos, argumento que intentaron enarbolar para hacer una finta a la presión. Quedó probado que los asesinos tenían inteligencia normal. Perfilaron un plan de exterminio del mayor número de personas en base a un empobrecimiento afectivo y social que determinó el desprecio por la vida humana. El segundo capítulo arrancó en 1967, cuando Jerónimo, el mayor de los Izquierdo, apuñaló hasta la muerte a un Cabanillas en una era cercana a Puerto Urraco. Mal precedente, acaecido por los problemas con las tierras y, según se ha extendido, también por el desplante que el fallecido había hecho a Luciana Izquierdo. Teoría que, por cierto, una vecina del pueblo desmintió en los años 90 a veces, esas fueron paparruchas que se han inventado. Nunca jamás ninguna de las hermanas mantuvo relación con Cabanilla alguno, tan solo fueron las tierras. Lo que sí corroboró esta fuente, que no quiso desvelar su identidad, fue el asesinato. Ese fue el detonante final para enconar aún más los ánimos, para que unos y otros pasasen de las miradas torvas, a las palabras, a los insultos y soltar, como en un estallido, toda su mala leche. Llevaba razón. La tensión entre los unos y los otros, que diría Unamuno, se materializó de nuevo en 1987, año en el que la matriarca de los Izquierdo murió calcinada en el incendio de su casa de la calle Carrera de Puerto Urraco. ¿Accidente o asesinato? ¿Amarga casualidad o cruel venganza? 4 de sus hijos, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela, lo tuvieron siempre claro. Aquello fue provocado y bien pensado. Pienso que el pueblo lo tapó, afirmó en los años 90 el primero, antes de añadir que ese triste suceso le conmocionó.
Bastante desgracia tengo yo, que desde que asesinaron a mi madre, como una gavilla seca, no dejo de soñar con ella. Una vez rumiada la tragedia se marcharon, escogidos, a vivir a Monterrubio, a 10 kilómetros del pueblo. Monterrubio no hizo que se apagara el odio de los Izquierdo a los Cabanillas. Más bien avivó las llamas de la rencilla y, en su mente, cristalizó las sospechas de que el accidente había sido un asesinato. Además, sacó a relucir, según los vecinos que convivieron con los hermanos, los problemas mentales de Luciana y Ángela. Decían que el ruido del contador de la casa les molestaba, llegaron al extremo de cortar la luz por este motivo, confirmó uno de ellos a TVE. En este punto la historia se difumina, pues se desconoce quién fue el verdadero instigador del crimen. Si ellas, si ellos o si una mezcolanza de ambos. En todo caso, la misma familia que se dedicaba a hacer prácticas de tiro contra el tejado de su casa decidió, allá por agosto de 1990, que tocaba materializar la venganza que llevaban años pergeñando. El 26 fue el día de Autos, en pleno veraneo para un pueblo arrasado por las altas temperaturas. A eso de las 6 de la tarde, Emilio y Antonio se vistieron con ropa de caza, enarbolaron sendas escopetas de repetición del calibre 12, un buen puñado de postas cada uno, según escribió la mítica periodista Margarita Landi, que investigó el suceso, las guardaron en cananas, que se cruzaron al pecho, y marcharon hacia Puerto Urraco. Nos vamos a cazar tórtolas, dijeron a sus hermanas, y éstas les creyeron. Pero su presa era bien diferente. Las crónicas narran que fue poco antes de las 10 de la noche cuando accedieron al pueblo a través de un callejón, como si vinieran de hacer blanco sobre una presa del bosque. Nadie sospechó cuando los vio aparecer. Ni aquellos que pasaban el tiempo en el recién inaugurado salón social de la pedanía pacense, ni los que tomaban un refrigerio en el bar. Puerto Urraco se convirtió en una zona de guerra. Pasadas las 10 de la noche, Emilio y Antonio Izquierdo se presentaron armados con 2 escopetas repetidoras Franchi y 300 cartuchos de postas y desataron el infierno. Durante los primeros instantes su objetivo fue abatir a los miembros de la familia Cabanillas, pero después dispararon a cualquiera que se cruzara en su camino, explica Borja Campos a ABC. Según el periodista especializado en sucesos, las primeras víctimas mortales fueron Antonia y Encarnación Cabanillas, 2 niñas de 14 y 12 años que estaban jugando en la calle. La tercera hermana, María del Carmen, escapó de la parca gracias a que estaba en casa de unos primos. Oí los disparos. No sabía lo que era. Bajé corriendo. Pensaba que un coche las había atropellado. Estaban las 2 allí, declaró después, desencajada, a los medios de comunicación. Cuando los cuerpos de las pequeñas se desplomaron sobre el asfalto caliente cayó la siguiente víctima. Le siguió Manuel Cabanillas, quien encontró la muerte al salir de uno de los edificios, alertado por el ruido de los impactos, señala Borja Campos. Según explicó el hijo del fallecido en el juicio, su padre solo pudo gritar una frase antes de que le descerrajaran una andanada de plomo. Vi que eran 2 personas con escopetas. Empezaron a disparar a diestro y siniestro a toda la gente. Mi padre se dio la vuelta y les dijo, ¿pero qué coños hacéis, Emilio? No le dio tiempo a avisar. Le dispararon por la espalda y le remataron en el suelo. Luego comenzó la escabechina. Otra vecina, Araceli Murillo Romero, fue alcanzada por 2 disparos cuando iba a socorrer a las niñas, mientras que José Penco Rosales, que había conseguido trasladar a varios heridos a una localidad cercana, fue tiroteado a su regreso. Asimismo, los hermanos Izquierdo dispararon contra 3 vecinos que trataron de abandonar el pueblo de forma desesperada, Manuel Benítez, Antonia Murillo Fernández y Reinaldo Benítez. Los 2 últimos murieron en el acto. En total hubo 9 asesinatos. Los fallecimientos de Andrés Ojeda Gallardo e Isabel Carrillo Dávila se produjeron posteriormente, y una quincena de personas resultaron heridas. Una auténtica tragedia, completa en declaraciones a ABC. La suerte de los heridos fue dispar. Guillermo Ojeda, a sus 8 años, permaneció en coma profundo por un tiro en la cabeza, y Antonio Cabanillas, de 25, quedó relegado a una silla de ruedas el resto de su vida. Las autoridades, por su parte, hicieron lo que pudieron. Según escribió el enviado especial de ABC, durante el tiroteo los vecinos llamaron a la Guardia Civil. A eso de las 10:30,
El cuartelillo de Cabeza de Buey fue puesto en alerta y comenzó el plan de acción. Los primeros en partir hacia el lugar de los hechos fueron 2 agentes de Monterrubio, quienes tardaron apenas unos minutos en llegar a Puerto Urraco. Pero no les sirvió de nada, pues fueron recibidos a tiros. Juan Antonio Fernández Trejo tuvo que hacer frente a un traumatismo torácico con trayectoria anterior-posterior y alojamiento de posta cercano a las costillas, y su compañero, Manuel Calero Márquez, a una herida en la pierna izquierda. No llegaron a bajarse del vehículo. Los asesinos solo se marcharon cuando, según narró ABC, estaban saciados de venganza, y mientras la Benemérita rodeaba la zona. Al menos 200 guardias civiles comienzan a acatar las órdenes de sus mandos. En forma de tenaza van cercando al pueblo. Se sabe que los criminales están ahí, por aquellos parajes, y que hay que capturarles como sea. Por ello no solo será esta tenaza la que se establezca, sino también se realizarán cortes en las carreteras. Antonio y Emilio y Antonio, se marcharon a todo correr al monte, donde se escondieron durante la noche. No les duró mucho la tranquilidad, ya que, a la mañana siguiente, una impresionante batida formada por perros, todoterrenos y helicópteros barrió los alrededores. La pareja fue capturada entre las 8 y las 9 de la mañana y, al parecer, con idea de derramar más sangre. Si no me cogen, hubiera ido al entierro a matar a más gente, esgrimió Emilio. Luego añadió, estoy tranquilo tras vengar la muerte de mi madre. Pocos días después cayeron las hermanas Izquierdo, quienes habían abandonado la casa de Monterrubio y habían dirigido sus pasos hasta la estación de Atocha para entrevistarse con alguna figura del gobierno de Felipe González. Después, ya bajo custodia policía, volvieron a Badajoz acusadas, por todos y por nadie en concreto, de haber sido las instigadoras del crimen. Vamos muertas, y llevamos el estómago revuelto por todo lo que ha sucedido. Quien diga que somos culpables de haber inducido a nuestros hermanos, que lo diga delante de nosotros, si se atreve, afirmaron. El juicio a los Izquierdo comenzó 3 años y medio después de los acontecimientos y fue seguido por toda la prensa nacional. Desde el principio, el abogado, Javier Luna, se esforzó en demostrar que sus clientes eran unos enajenados mentales que habían perpetrado los asesinatos fuera de sí. Intencionadas o no, algunas declaraciones de Emilio así lo intentaron atestiguar. No sé lo que pasó, salimos mi hermano y yo de casa, pero no íbamos con ninguna intención de matar. Mi cabeza se quedó en blanco, no sé lo que hice. Tampoco recuerdo si iba armado, solo que nos dirigimos al campo, pero sin idea de matar. Cuando me empecé a dar cuenta de lo que ocurrió fue cuando me despertó un guardia civil, arguyó. A lo largo del proceso, Emilio mostró 2 caras. Por un lado, reiteró una y otra vez, que no sabía lo que había pasado. Me hago responsable de las muertes, pero yo no recuerdo eso. Dispararía. Pero no lo supe hasta después. Sin embargo, también confirmó que guardaba un gran rencor a Puerto Urraco por la muerte de su madre. En un momento del proceso, así lo hizo saber, desesperado, al juez. Me estáis poniendo la cabeza como un bombo. Yo no he tenido que pisar la cárcel para nada, porque nos llevan torturando toda la vida. Es un pueblo malo. A su vez, repitió una y otra vez que jamás había pretendido asesinar a nadie. Nunca he pensado de matar. Nunca por nunca. Pero estaban tapando la muerte de mi madre, Sic. Antonio tuvo mejor memoria y utilizó una defensa diferente. El centro de la misma fue que se había sentido obligado a acompañar a Emilio, pero que no había disparado a nadie. La Guardia Civil la ha tomado con nosotros. Realicé varios disparos al aire para avisar a la gente. Disparé para avisar al personal. No sabía que iba a una matanza, si llego a saberlo no habría ido con él. De nada les valió ni al uno, ni al otro. El juez desestimó la posibilidad de que estuvieran locos y los encerró en prisión. A su vez, sus hermanas fueron internadas en el psiquiátrico de Mérida. En principio compartieron celda en su interior, pero fueron separadas cuando, día sí y noche también, hablaban de los Cabanillas y de los asesinatos. Otro tanto les pasó a sus hermanos por una causa similar. Luciana fue la primera en morir en el psiquiátrico por causas naturales. Apodada la Víbora, dejó este mundo el 13 de enero de 2005, a los 77 años, tras una década entre rejas. Fue seguida por la sumisa Ángela, de 62, en noviembre.
Emilio falleció en diciembre de 2006 en la cárcel de Badajoz por un problema cardíaco. Antonio se despidió de él con una frase que resonó en todos los diarios: hermano, te vas al cielo con 74 años, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada. Lo hizo en el cementerio esposado, mal vestido, cojeando y con un esparadrapo cubriéndole la oreja para evitar los roces que le provocaban la apatía de las gafas. El último de los izquierdos relacionados con Puerto Urraca se ahorcó en 2010 tras saber que le había sido denegada la condicional y que estaba obligado a pasar unos años más en la celda. Así acabó esta triste historia.